Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos al lanzamiento, de una nueva edición, una nueva entrega de nuestra revista Punticoma, la revista del IES. Quisiera partir agradeciéndolos por acompañarnos en esta presentación. Agradecer también, por supuesto, a todos quienes hacen posible esta actividad. En primer lugar, al equipo de nuestra revista que dirigen Joaquín Castillo, editor de Punticoma, y María Josefina Poblete, editora general del IES, al equipo del IES en general, que trabaja con mucho empeño, con mucho esfuerzo en nuestra revista y en general en las publicaciones de nuestro instituto, a los panelistas que se han dado el tiempo dentro de sus muy ocupadas agendas para acompañarnos y presentar este nuevo número de Punticoma. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, gracias a todos por ser parte de este lanzamiento, que para nosotros siempre es un motivo de alegría. Lo subrayamos habitualmente en las presentaciones de nuestras publicaciones. Y este caso no es la excepción. Ya son 6 años, de Punticoma, un proyecto que busca amalgamar el rigor propio de la academia con el registro periodístico y que de este modo intenta reflejar la vocación eminentemente abierta al público, una vocación pública e intelectual que busca caracterizar las publicaciones de nuestro instituto. La relevancia del tema que nos convoca hoy día, el tema central de este número de Punticoma, no admite dudas ni requiere demasiada explicación. Además, ya nuestros panelistas se explayarán al respecto. Por razones políticas, geopolíticas, económicas y culturales, el segundo mandato de Donald Trump es uno de los mayores hitos políticos de nuestro tiempo. Nuestro propósito, el propósito del IES, siguiendo la línea de otras publicaciones de nuestro instituto, como otras entregas de Punticoma, como el libro El pueblo olvidado de Josefina Arauz, es tomarnos muy en serio el fenómeno Trump, sus antecedentes, sus consecuencias y todas sus implicancias. El propósito es explorar el asunto en todas sus dimensiones. En concreto, en esta revista ustedes podrán encontrar críticas y reflexiones sobre diversos aspectos del estilo político y el modo de ejercer el poder del mandatario norteamericano, así como también objeciones, consideraciones, críticas tanto más agudas respecto de lo que nos parecen son los puntos ciegos de sus adversarios. Nuestra revista, además, siempre incluye una sección miscelánea que busca dar cabida a distintas expresiones de las humanidades, las artes y las ciencias sociales. En esta oportunidad, la sección miscelánea de Punticoma comienza con un texto in memoriam de Joaquín Castillo, editor de Punticoma, dedicado en homenaje a Pablo Chuminato, destacado académico y artista visual que entre sus múltiples aportes a la vida cultural chilena participó con mucho entusiasmo y aún más generosidad del comité editorial del IES hasta su reciente e inesperado fallecimiento a comienzos de este año, en marzo pasado. Obviamente faltan palabras para dar cuenta de la prolífica labor artística e intelectual de Pablo, de este, comillas, sabio renacentista, hombre orquesta, lleno de amigos y proyectos y sobre todo un gran profesor, palabras de Joaquín Castillo con las que lo describe con cariño y admiración en este texto. Nosotros dedicamos este número de Punticoma a la memoria de Pablo como un sencillo homenaje a quien extrañaremos de sobremanera. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo con Joaquín, que va a moderar esta actividad. Muchas gracias, Claudio. Me sumo también a los agradecimientos a quienes nos acompañan, a nuestros panelistas y sobre todo también al equipo del IES que sostiene este proyecto, que es un proyecto muy colectivo, que refleja este intento por aportar a la discusión pública. Así que gracias, Josefina, especialmente por este número. Y les agradezco a los panelistas que presentarán este número de Punticoma 13. Nos acompañan Cristóbal Belolio, María José Nodón y José Ignacio Palma. Los presentaré muy brevemente para dar paso a la conversación. Cristóbal Belolio es doctor en Filosofía Política del University College de Londres y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. María José Nodón es abogada y máster en Artes Liberales de la Universidad de Navarra y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y José Ignacio Palma es cientista político de la Universidad Católica, máster en Teoría Política de la London School of Economics y miembro también de IDEA
ideas republicanas. Así que les agradecemos el tiempo en la lectura y preparación de sus palabras. La estructura de esta conversación va a ser muy simple. Vamos a tener 8 minutos, 8 o 10 minutos cada uno. Yo les voy a decir cuando quede un minuto para que puedan ir redondeando. Y después tendremos un espacio de conversación entre nosotros antes del vino de honor. Así que en ese mismo orden le doy la palabra a Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Me habría encantado tener algo así como una pandilla como la que tienen ustedes acá, la pandilla del IES. Parece que lo que han hecho ha sido fenomenal en los últimos años, así que parto por felicitarlo. Estoy con mi jefa que ama al lado, entonces voy a ser muy prudente. No. Esta es mi pandilla, estoy con mi pandilla. Sí. Tu pandilla, exactamente. Hablar de Trump es complejo porque hay tantas maneras de abordar el fenómeno, ¿cierto? Tantas aristas que uno no sabe cómo partir, cómo sistematizarlo, cómo darle un cierto rigor que no caiga en lugares comunes también, porque hemos hablado tanto del fenómeno de distintas formas que es difícil no caer en lugares comunes, y yo creo que ese es un mérito de la revista, ¿eh? Cuando estuve la semana pasada en Estados Unidos y me iba leyendo en el avión la National Review, creo que se llama así, o algo así, que es como la revista del mundo más conservador, de la intelectualidad conservadora, hablando de Trump, y trataban el fenómeno como en forma analítica, profiláctica incluso, distanciándose de aquellas cuestiones que podían ser complejas para la tradición conservadora, como lo reconoce esta revista, y me encontré algo muy parecido en el IES, cosa que en esta revista Punto y Coma, cosa que me pareció muy bien. Aquí no hay una mirada caricaturesca del fenómeno Trump, no hay, al menos yo no la entendí así, una adhesión ni al personaje ni al fenómeno, pero sí una comprensión de por qué estamos donde estamos, por qué apareció, ¿cierto? Una duda que, perdonen que contextualice esto trayéndolo un poco también a Chile, pero a mí me intriga qué va a hacer el IES en este ciclo político que viene. Porque Trump en su primera presidencia, no digamos que tuvo un espesor intelectual en su entorno muy... nada, básicamente, ¿cierto? Están todos los intelectuales o los que se precian de tales en su contra, ¿cierto? No recuerdo académicos, digamos, diciendo, sí, yo soy trumpista, no creo que ni en Notre Dame hayan habido muchos. Pero este segundo gobierno creo que es distinto. Creo que hay más intelectuales, que de distintos lugares. No todos dicen estoy con Trump, pero de alguna manera le prestan un cierto soporte cultural al proyecto trumpista, ¿cierto? Hay algunos que lo han denominado post-liberalism, ¿cierto? Post-liberalismo. Entre ellos Patrick Dinen, traducido por el IES. Entonces por eso me parece interesante ver, y no estoy diciendo que ni Kaiser, ni Kast, ni Matei necesariamente haya que elegir uno para decir, bueno, este es Trump, y dependiendo dónde se pare el IES, yo creo que el más próximo presidente de Chile va a ser Kast. Creo que hay cosas similares y cosas muy distintas con el fenómeno Trump, pero también hay un hastío respecto de un cierto... ¿cómo le podríamos llamar? Liberalismo progresista, que yo creo que no es lo mismo que lo woke, pero aquí parece tener ciertas similitudes, que no le cae muy bien al IES, y tampoco le cae bien a Trump. Entonces me pregunto si el hecho de tener los mismos adversarios hace que estén necesariamente en el mismo bando o no. Pero fuera de bromas, me parece que el texto logra ese rigor, la claridad, la pluma, ya todos la conocemos, pero creo que logra disectar el fenómeno con justicia. Creo que ahora ya no estamos hablando solamente de un narcisista suelto. Creo que no, sigue siendo el gigante egoísta, por así decirlo, pero creo que ahora tiene otros bemoles esta historia. Creo que son, en todo caso, bemoles que no son enteramente desconocidos para nosotros. Acá hay un proyecto marcadamente adversarial, un proyecto, como mis amigos economistas probablemente dirían, de suma cero. No sé si a ustedes les da una sensación similar, porque en Chile en el último tiempo hemos estado en una lógica de suma cero, como que si yo no veo el cadáver de mi enemigo derrotado, no me convenzo de que gané. Eso creo que fue la nota de la primera convención, hasta cierto punto fue la nota de la segunda convención, y creo que de eso se trata el proyecto de Trump. No lo veo como un proyecto win-win, por así decirlo.
¿Para qué hablar de encontrar mínimos comunes, overlapping consensus y todas esas fantasías deliberativas rawlsianas y habermasianas? Eso no existe. Creo que es un proyecto muy de suma cero, perdón, de suma cero tengo que ganar yo, y si gano yo pierde el otro. Es un proyecto muy poco cristiano, me parece a mí. Perdón por meter esa palabra esotérica en este contexto, pero me parece un proyecto muy poco cristiano. Es la glorificación del bullying. Como dice Trump permanentemente a sus adversarios, les dice que son unos total losers, ¿cierto? ¿Y qué es el catolicismo, diría Rafael Gumucio, sino, ¿cierto?, la doctrina de los losers, ¿cierto?, de los perdedores, de los que no son los poderosos, ¿cierto? Pero aquí es interesante porque es Trump el que en el nombre de los que están tremendamente resentidos y humillados en el último tiempo porque han sido desplazados por la agenda liberal progresista, él dice representar esas voces. Entonces es como una alianza bien interesante entre un bully con aquellos que se han sentido humillados, desplazados, o como alguien dijo por ahí, aquellos a los cuales les han puesto otros agentes en la cola del progreso, que yo creo también fue un poco lo que sintió mucha gente respecto de la propuesta de la primera convención. Que grupos con sus necesidades postmateriales satisfechas estaban promoviendo los intereses ONGísticos de algunos grupos por sobre las aspiraciones de la clase media. No estoy hablando aquí de Vitacura, Las Condes, estoy hablando de Maipú, de la Florida, de Cerro Navia, y que sintieron que se estaba poniendo por encima, antes en la cola, estos grupos. Me parece muy interesante también en el texto, creo que es el de Josefina, esta idea de que esto no tiene que ver solamente con la economía. Hay gente que decía, cuando ganó Trump el segundo, varios connotados tuiteros, que esto había que reducirlo básicamente a que todos los gobiernos que administraron la inflación post-pandemia pagan la cuenta en las elecciones, ¿cierto? Que el ciclo oposicionista que estamos viviendo en el mundo tiene básicamente que ver con eso, ¿cierto? Con los que manejaron la pandemia, y todos sentimos que la manejaron mal, obvio, ¿cierto? Y después los que tuvieron que bancarse la inflación posterior, y por supuesto también lo estamos echando porque consideramos que lo hicieron mal. ¿Es esa la razón por la cual pierde Biden? O gana Trump, y me da la impresión de que en varios de los artículos se le da crédito también a la otra tesis. No a la tesis de es la economía estúpida, sino que también se le da un poco de espacio a la tesis de es la cultura estúpida. O una combinación de ambas, ¿cierto? Nuestro amigo Andrés Velasco cree que la erosión democrática no tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la cultura. Creo que Rovira también, entonces, como de la tesis de que han sido los países que han sido ganadores de la globalización, como Filipinas, como la India, como Turquía, como Brasil, los países de los cuales han surgido liderazgos autoritarios. Entonces, por lo tanto, no se podría explicar necesariamente por la cuestión económica, sino que la cuestión es más identitaria. Entonces, podría ser interesante volver a discutir esa pregunta que se hacía a la izquierda entre distribución y reconocimiento, ¿cierto? ¿Es el proyecto trumpista un proyecto de fachos pobres que les da lo mismo, ¿cierto?, que los efectos de la política económica les sean perjudiciales en la medida que ahora sí obtengan el reconocimiento que estaban buscando? No esperaba menos del IE, o sea, reconocer también la dimensión cultural del problema y no la puramente económica. Creo que esa es uno de los contrastes más interesantes que han tenido ustedes en el último tiempo con la FPP, Axel Kaiser y compañía, y me parece muy interesante que aquí también se le dé relevancia a esa dimensión. Estoy en los 8 minutos, ¿cierto? Sí. Ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. María José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar acá. Y sobre todo creo que esta revista es una revista, para mí, por lo menos muy sugerente. Y muy sugerente porque creo que nos hace repensar los porqués. Y nosotros vivimos hoy día en una sociedad donde, lejos de preguntarnos el porqué de las cosas, buscamos siempre respuestas. Entonces, una revista que genere cuestionamientos, creo que es un aporte siempre muy fundamental, sobre todo a un fenómeno como este. Entonces, tengo que reconocer que cuando leí la revista se me empezó como a generar, digamos, una idea, que es la que voy a plantear ahora,
pero que es una idea un poco disruptiva, así como que sale de la caja, ¿ya? Así que vengo con un planteamiento de lectura un poco distinto. Entonces, voy primero a hacer brevemente ese marco de lectura, luego voy a ir a la revista y luego voy a salir desde la revista hacia Chile, que creo que también es una cosa muy interesante de pensar, que la revista, le comentaba a Joaquín, la sugiere, no la fuerza, y en esa sugerencia creo que también hay una gran ganancia. Entonces, el marco que quiero plantear es el de teoría de sistemas. Yo soy fanática de la teoría de sistemas y creo que la teoría de sistemas permite no tanto buscar soluciones, pero sí explicar bien, ¿no es cierto?, los fenómenos. Entonces, cuando leía uno y otro los artículos, la palabra irritación de los sistemas no se me iba, ¿verdad?, de la cabeza. Entendiendo que, ¿no es cierto?, en las sociedades modernas tenemos estas esferas especializadas de funcionamiento y la irritación entre los sistemas mueve, ¿verdad?, a los sistemas. Entonces, pensaba justamente un poco lo que decía Cristóbal, ¿verdad?, la irritación entre el sistema cultural y el sistema político, el sistema económico y el sistema político, el sistema religioso y el sistema político, entendiendo justamente que esa irritación de los sistemas, en el fondo bien en simple, podríamos decir que cuando un sistema A, digamos, cultural, económico, religioso, perturba al sistema B, en este caso político, lo que hace ese sistema, ¿verdad?, es procesar esa irritación y cambiar para poder adaptarse, ¿no es cierto?, a esa irritación correspondiente. Entonces, pienso que leer a Trump en clave de teoría de sistemas permite entender que no es un fenómeno exógeno, no es un fenómeno que viene de fuera, sino que es un fenómeno que se genera, ¿no es cierto?, en el interior del mismo sistema político y que por lo tanto lo que ocurre como irritación es justamente lo que nosotros tenemos que ponerle acento y es lo que esta revista hace. Esta revista no está mirando a Trump como un resultado sino que está mirando a Trump como un efecto, digamos, pero mucho más complejo dentro y yo diría que con una cierta dimensión adaptativa inevitable, casi desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, sería más o menos lo siguiente. Es decir, si nosotros tenemos cambios y por tanto irritaciones en otros sistemas, ¿no es cierto?, y este sistema político empieza a complejizarse en exceso, lo que parecería que ocurre es una cierta necesidad de simplificación. Y entonces Trump lo que sería una expresión de esa cierta necesidad de simplificación. Entonces, por una parte, ¿qué es lo que hace Trump, verdad, en términos teóricos? Amplifica esas irritaciones. O sea, lo que viene desde fuera, el sistema lo amplifica en orden justamente a equilibrarlo, en orden a reordenarlo, podríamos decir así. Por otra parte, eso es lo que nos explica una cosa que parece bien rara, que por qué todos los fenómenos, digamos, de litigios o de controversias que rodean a Trump parecen no permear al votante, o sea, parecen no importar. Y es justamente porque esos están en otros sistemas. En este sistema, ¿verdad?, Trump se está adaptando a esas irritaciones. Lo mismo ocurre con la simplificación de los mensajes. Obviamente en un sistema sobresaturado, lo que parecería ser natural, ¿verdad?, es simplificar esos lenguajes y nosotros a eso le llamamos populismo. Pero aquí, ¿verdad?, estamos viendo el populismo no como una respuesta negativa, que también lo es, sino como un efecto también de una causa que no podemos evitar. Y entonces, en ese sentido, si nosotros miramos a Trump así, como el producto de la irritación o de la adaptación de un sistema a los cambios en los otros sistemas, entonces, en cierto sentido, vamos a tener que aceptar, y esto es lo disruptivo, que Trump viene a resolver ese problema. Y entonces vamos a tener que pensar cómo reconfiguramos esta irritación para que esa adaptación, digamos, sea diferente. ¿Qué es lo que la revista dice en torno de esto? Si nosotros leemos la revista en esa clave, entonces yo diría que hay 4 cosas que me parece que son posibles, digamos, susceptibles de entender desde ese lugar. Lo primero, que Estados Unidos, dice la revista, ¿verdad?, aquí, sobre todo el artículo de María Asunción Poblete, ¿no es cierto?, sostiene que Estados Unidos está social y culturalmente fracturado. Y por lo tanto el fenómeno MAGA emerge como una reacción, a veces patológica, a una agenda progresista percibida como intolerante. Ese es el sistema cultural afectando el sistema político y el sistema político procesando esa afectación y entonces adaptándose en orden a la supervivencia. Trump dice es el síntoma
que causa de la crisis del orden liberal. Y dice, Trump reacciona, ¿no es cierto?, a 30 años de errores. Eso en la entrevista de Daniel Mansuy lo mira con mucha fuerza. Errores que son guerras fallidas, que son opioides, que son deterioro, que es pobreza, ¿verdad? Y entonces que es deriva ideológica en las universidades, que es un cierto wokismo, que es crisis de la representación, ¿verdad? Y lo que hace Trump, entonces, es ser, de alguna manera, un producto de ese fenómeno más amplio. Lo mismo es en el artículo de la Josefina, que habla del desprecio acumulado, ¿verdad? Ese desprecio acumulado que viene desde fuera, adapta una vez más, ¿no es cierto?, el sistema. Y entonces, pensando en el artículo aquí ya de Sebastián Soto, la pregunta creo que queda bien planteada en este sentido, es si las instituciones, es decir, la forma que tiene ese sistema va a resistir o no va a resistir, o no lo va a hacer, esa fuerza de esa irritación y por lo tanto esa adaptación que es la que nosotros estamos viendo. Yo creo que ahí está el problema grande, es decir, cuánto soporta o no soporta, ¿verdad?, el sistema, la irritación justamente que viene de los otros. Entonces, para ir cerrando, 4 preguntas creo que pueden ser útiles o 4 observaciones respecto ya de la política chilena, porque si uno lo mira así, esto es un fenómeno del que nosotros también somos parte. O sea, nuestro sistema político también está irritado por nuestros cambios culturales, por nuestros cambios religiosos, por nuestros cambios políticos y nuestros cambios institucionales, obviamente. Y entonces, en ese sentido, primera pregunta, ¿cómo podemos, y esto la revista también lo toca, volver a encauzar esos disensos, que son estas irritaciones, digamos, externas al sistema, y esas controversias en lo público, para volver a procesarla a partir de normas comunes? Y nosotros tenemos en Chile el grave problema, ¿verdad?, de más allá de las posiciones que uno tenga, de haber puesto en cuestión las normas del juego. Y eso impide, obviamente, procesar estas naturales diferencias o cambios o irritaciones, como le queramos decir, de los sistemas. Lo segundo es cómo procesamos esa sensación, también de fuera, de estar a la deriva. Y lo que es peor, poniéndolo ya en clave electoral, es que sabemos que intensificar esa sensación de un país que está a la deriva, y vean la franja, si es que alguien no la ha visto todavía, redunda en muchos votos. Pero el problema es que esa misma sensación dificulta profundamente el gobierno. Entonces, ¿cómo podemos jugar, verdad, con esa tensión? Lo tercero, que creo que es un problema que tensiona mucho a las derechas, y aquí va a estar buena, digamos, esta mezcla, es lo siguiente, y es que ¿cómo podemos superar también la tendencia de un análisis selectivo? Es decir, Trump es lo que necesitaban porque está reordenando el orden internacional. Bukele es fantástico y es lo que necesitábamos porque está resolviendo el grave problema de inseguridad en El Salvador. Pero esa mirada que es selectiva olvida que para que eso ocurra, que en principio por supuesto es positivo, estamos empeñando otra cantidad de elementos que son institucionales, que tienen que ver con la forma del Estado, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la forma que entendemos la democracia liberal, más allá de un checklist, ¿verdad?, poliárquico, digamos, de cumplimiento. Y entonces la pregunta es cómo hacemos eso, ¿verdad? Y eso creo que es un desafío que hoy día tensiona fuertemente a las derechas, es decir, cómo vive la derecha esa pluralidad sin una, digamos, obsesión por instaurar un cierto monismo, sino tampoco un subjetivismo, sino que un pluralismo bien gestionado. Entonces, si vamos cerrando y juntamos, ¿no es cierto?, esta teoría de sistema, esta sensación de formar o de esta irritación, digamos, de entorno, y que creo que hoy día en Chile se vive y también obviamente en las derechas, yo diría que la salida, y esta solución puede ser pésima para oírse, pero es un proceso de reequilibrio adaptativo. Es decir, los sistemas no existen varitas mágicas, no hay balas de plata para esto, sino que tenemos que ir, ¿no es cierto?, paulatinamente volviendo a reequilibrarlo, y ese reequilibrio, y esto es lo difícil, parte ahora por incorporarle complejidad, que fue lo que sobró, y lo hicimos al revés, reclamamos simplificación, hoy día tenemos que ponerle complejidad. Y eso, creo yo, es un desafío de responsabilidad para la política y para los políticos, y por supuesto para quienes estamos en la academia, de pensar
cómo y qué complejidad le introducimos al sistema, de modo que ese reequilibrio, que no va a ser mágico y que no va a ser instantáneo, al menos vaya poniéndose algunas bases para poder pensarlo hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Le doy la palabra a José Ignacio. Bueno, partir agradeciendo, por supuesto, la invitación al IES y también aprovechar de reconocer no solamente la publicación de esta revista, sino que también la de varios libros que se han ido publicando durante los años, que por lo menos en mi formación han sido bastante fundamentales, y yo creo que también en la de varios que están aquí presentes. Yo quiero partir diciendo lo siguiente, como para... De hecho, me llega lo que dice Cristóbal respecto a esto, como de lo poco cristiano que hay en Trump. Y hay un ejemplo quizás que me sirve para mostrar por qué mi interés está más en el movimiento político que hay detrás, que Cristóbal abordó bastante, que en la figura de Trump en particular, aunque por supuesto en la etapa de las preguntas la podemos conversar también. Y el ejemplo que se me ocurrió hace bastante poco en el funeral de este activista político que falleció, ¿cierto? Charlie Kirk, donde ¿cierto? Erika Kirk hace este gesto más cristiano imposible, digamos, del perdón al asesino de su marido, el padre de sus hijos, y Trump se sube al escenario y dice, lo tengo anotado aquí para que no se me olvide, Charlie Kirk quería lo mejor para sus oponentes, ahí es donde tengo un desacuerdo con él, yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos, ¿cierto? La verdad es que, hecho ese contraste, Erika Kirk no es una persona, digamos, que esté en una política propiamente tal. Yo en ese sentido me sentí mucho más identificado con lo que hablaron J.D. Vance y Marco Rubio, que fueron discursos propiamente de católicos en política, creo yo, de una manera bastante coherente y bastante atractiva, debo decir, para los que nos consideramos, digamos, conservadores católicos. Pero eso para situarme frente a la figura de Trump en particular, ¿no? Dicho eso, yo elegí algunas citas de la revista que creo que me pueden servir para elaborar una suerte de tesis que creo que puede ser interesante y que quizás va a mostrar la otra cara de la moneda de esos grupos olvidados que tanto Cristóbal describía como también María José a través de esta idea de los sistemas, ¿cierto? Donde mencionó, por supuesto, también el religioso, cosa que creo que es bastante relevante. La primera es la siguiente. La primera es del artículo de Jim Bathke-Elstein, no sé si lo pronuncié bien, pero si tuviese que... A ver, hay muchos artículos buenos de la revista, pero si tuviese que recomendar solo uno, creo que este es realmente extraordinario y recomiendo mucho que si adquieren la revista después, como me imagino es la idea que también la promocionemos un poco, que se lo lean. Dice: ningún ejercicio del poder político es legítimo sin un acuerdo general en torno a ciertas normas, principios, documentos, instituciones e incluso narrativas culturales, relatos e himnos que detenten autoridad. ¿Cierto? Ya se está haciendo la pregunta por la legitimidad de la democracia liberal, que formulada de otra manera es la forma en la que lo hicieron Ratzinger, ¿cierto? Y Habermas en su famoso diálogo, donde se preguntaban si acaso la democracia liberal podía producir por sí sola los fundamentos que la hacen posible, ¿cierto? Y acto seguido ella lleva ese análisis a la realidad estadounidense y dice: la legitimidad de la Constitución estadounidense derivaba en parte de la nobleza y la recta razón de sus fundadores, de los padres fundadores. Pero esa recta razón no era simplemente suya, sino más bien una recta razón como discernimiento de un cierto tipo, ya voy terminando, que descubría, no inventaba, ciertos principios perdurables que precedían a las vías de Jefferson, Franklin, Madison, etcétera, los padres fundadores en general, ¿cierto? Aquí, en el artículo de Sebastián Soto, que está aquí presente, él en alguna parte del artículo manda a leernos a John Adams, ¿cierto? A propósito del tema de las virtudes en política. Yo no sé si era esta la frase en la que tú estabas pensando, pero yo lo primero que pensé en estos dos artículos es cuando John Adams decía que la Constitución estadounidense había sido creada para un pueblo moral y religioso, ¿eh? Entonces la noción que me viene aquí es que la democracia liberal, al menos en la concepción estadounidense, tenía esta idea, McIntyre lo diría así, de que toma prestado de otras corrientes fuentes legitimadoras, por decirlo. Toma prestado de patriotas, nacionalistas, católicos, cristianos, ciertas fuentes que le daban una cierta legitimidad a la institucionalidad, cosa que un sociólogo muy interesante del siglo pasado que se llama Robert Vela, yo creo que a lo mejor ustedes lo conocen, lo
graficó en un artículo que fue muy famoso en su minuto, que se llama Religión Civil en América, ¿cierto? Refiriéndose por América a Estados Unidos. Y habla de toda esta idea de que se toma de Kennedy, un discurso donde Kennedy dice: los derechos no nos han venido dados porque el Estado los regale generosamente, sino porque nos vienen dados por Dios, ¿cierto? Y no es casualidad que él elija un demócrata para graficar este punto, porque lo que está queriendo decir es que esta religión civil, que él la entiende no en el estilo de Rousseau, que es como este instrumento, digamos, que los políticos usan para controlar a la población, sino más bien en el mismo sentido que lo hace Einstein acá y también lo hace Tocqueville, que es una constatación, digamos, de una cierta idea cohesionadora, ¿cierto? Obviamente no es puro cristianismo esto, porque los estadounidenses le agregan de lo suyo, los padres fundadores como una suerte de santos seculares, Estados Unidos como el pueblo elegido, una suerte de Nueva Israel que tiene una misión en el mundo, digamos, a propagar y a evangelizar, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que creo que en esa idea de religión civil, sí es cierto que en algún minuto era algo que cohesionaba a la sociedad estadounidense en su minuto, tanto no solo a republicanos, sino que también a demócratas. Entonces habían buenas razones por las cuales los conservadores cristianos podían encontrarse con los liberales en general, ¿cierto? En la medida de que ellos se sentían como los prestamistas o quienes prestaban, digamos, de sus fuentes legitimadoras para un consenso institucional que era interesante, ¿cierto? Sin embargo, en un libro también, que también lo recomiendo mucho a pesar de que es un mamotreto, que se llama Una era secular, de Charles Taylor, donde él dice, se refiere al concepto de la religión civil y dice, bueno, si esto alguna vez cohesionó algo, lo cierto es que hoy día es más bien patrimonio de un cierto sector de la sociedad y de un cierto sector político, en el fondo. O sea, quienes reivindican ese consenso de la religión civil americana estaría radicado, digamos, ni siquiera todo el Partido Republicano, sino que en un cierto sector del Partido Republicano. Entonces, Taylor además nos va a decir que en este paso hacia allá, no era un paso obvio, no quiero complejizar tanto la cuestión, pero aquí él habla de una época en la que esta religión civil se concibe, digamos, en donde lo sobrenatural estaba impregnado, digamos, en la vida cotidiana de las personas, en lo que él llama este marco trascendente, y que a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, ese marco se había ido secularizando la manera en que entendemos el mundo, ¿cierto? Él dice que eso no es casualidad, que hay una suerte de agenda teórica, política detrás, y quizás podría tener que ver, y aquí paso al segundo punto, que este grupo, que de alguna manera se entendería reemplazado hacia la nueva actitud que habrían tomado ciertos liberales, que Cristóbal hablaba de los liberales progresistas, ¿cierto? Así están definidos también en el artículo de Josefina Arauz. Si los conservadores en fondo se habrían sentido como ignorados, desplazados de este viejo consenso que había entre conservadores y liberales, también habría una causa común con lo que describe Josefina en su artículo, que son los desplazados, digamos, y esto ya es más típico decirlo, por el consenso de los 90 económico, cosmopolita, globalista, en fin, esto de llevarse las industrias a los países baratos y traer mano de obra barata al país, etcétera, etcétera. Ahí un poco el análisis que cae de cajón es la lógica económica que se mencionaba antes, y quizás Schumpeter es el que mejor lo explica, ¿no? Esta lógica de que la economía de mercado tendría en su corazón la idea de la destrucción creativa, ¿no? O sea, hay innovación constante, acelerada, hay ganadores y perdedores, y la legitimidad de ese sistema se justifica en que los ganadores son más que los perdedores, pero los perdedores también votan, digamos, ¿cierto? Si es que acaso entre lo cultural y esto económico habría alguna fuente común. Y yo también me acordé de Patrick Deneen, que yo sé también, cierto, que Elías ha traducido, cosa de la cual yo creo que en todo caso hay que sentirse orgulloso, que a mí me parece un buen libro. También creo que Cambio de Régimen, que ya entiendo que fue traducido por Homo Legends en España, también es un buen libro, pero él identifica en el liberalismo, y yo sé, esto se lo leía a Cristóbal alguna vez, esta idea de que en los liberalismos, hay tantos liberalismos como hay familias Pérez, ¿cierto? Algo así era más o menos lo que decía al principio. Pero si tuviésemos que tomarnos de un autor que a lo mejor podría ser arquetípico para varios de ellos, que es John Stuart Mill, quizás en la idea que tiene Stuart Mill de lo que él clasifica como el despotismo de la costumbre, que es como, ya voy terminando, una cierta mirada peyorativa, digamos, hacia las tradiciones que vive el pueblo, digamos, en este caso lo que estamos hablando nosotros estadounidense, no habría, digamos, también un punto común
en el sentido de que sería este despotismo de la costumbre, sea cultural o económico, son las ataduras que impedirían de alguna manera el progreso, ¿cierto? Termino diciendo simplemente que me parece que desde la mirada de conservadora cristiana en términos genéricos, uno puede afrontar este desafío en el escenario político de distintas maneras. Asunción Poblete dice en su artículo al final que lo analiza en la figura de J.D. Vance, ¿cierto? Dice que J.D. Vance tiene dos opciones, si es que le apunta a ser como el continuador del proyecto de Donald Trump. Dice, perpetuar el legado de Donald Trump o reconducir al republicanismo a sus raíces. No sé bien a qué se refiere con estas dos, pero si perpetuar el legado de Donald Trump es seguir con el estilo propio de Donald Trump, yo no creo tampoco que esa sea la opción. Pero si es reconducir al republicanismo a las raíces noventeras, digamos, ignorando todas las falencias que ese proyecto tiene, tampoco creo que ese sea el camino. A mí el que me hace más sentido, y prometo que con esto termino, es el que señala Pierre Manent cuando se refiere a Giorgia Meloni. Él dice lo siguiente sobre Giorgia Meloni. Dice, el gobierno de Giorgia Meloni logra algo así como una síntesis entre una cierta conformidad con los deseos y anhelos de la élite, entendiendo por eso, me imagino, jugar dentro de los marcos de la institucionalidad y respetar las reglas de la democracia liberal, y un esfuerzo por satisfacer ciertas demandas de la población hasta ahora frustradas por las élites, entendiendo por ello, digamos, o así lo interpreto yo, a estos olvidados el plano cultural y también en el plano económico. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias. Las tres presentaciones son muy interesantes, abren muchos temas, así que voy a tratar de limitar mis preguntas. Le tenía una pregunta a cada uno, así que voy a ir en ese mismo orden. Si es que alguien quiere meter la cuchara y responder, por supuesto que todas esas intervenciones e interrupciones son muy bienvenidas. En primer lugar, para Cristóbal, tú hablas de este proyecto de Suma Cero, que estamos lejos de los consensos, de los grandes acuerdos. Y te quería preguntar, ¿no hubo acaso también en el liberalismo, en esos consensos, en esos años 90 que parecía que la historia se había terminado, también un problema que se produjo, que está en la raíz de este bloqueo, de esta desafección que termina en estos liderazgos problemáticos que hemos visto aparecer en los últimos años? Eso, si pudieras explayarte un poco en ese sentido. No me puedo hacer cargo de los 90, pero como filósofo político voy a decir que si los hechos colisionan con el ideal, peor para los hechos. No, la pelota no se mancha, como diría Maradona. El ideal de buscar consensos, ¿cierto? Creo que, por supuesto, pudo haber sido confundido en algún minuto con los intereses de la clase dominante. Esa fue la primera denuncia que recibió, en todo caso, el proyecto noventero, pongámosle así, el optimismo noventero fukuyamesco, donde la democracia liberal y la economía de mercado era la combinación ganadora, y básicamente se habían acabado las preguntas sobre los fines y habíamos reducido la conversación a cuáles eran los mejores medios para conseguir fines de los cuales estábamos todos más o menos de acuerdo. El primer espolonazo que recibió esa narrativa vino de la izquierda, ¿cierto? Vino de mis amigos mufianos, ¿cierto? Nuestros seguidores de la CLO, por ahí vino el primer espolonazo. Ahora viene del otro lado, ¿cierto? Y yo creo que ahora la crítica es tan formidable como la que hizo nacer al Frente Amplio y a Podemos, ahora viene una tan formidable por el otro lado. Pero el empeño de encontrar puntos de acuerdo me parece que en sí mismo es valioso en política, ¿cierto? Creo que nosotros tenemos un problema además de polarización afectiva más que ideológica. Esta es al menos mi impresión, puedo estar equivocado. Por polarización ideológica yo entiendo que nuestras posiciones en materia de política pública, por ejemplo, están en las antípodas. Pienso en el 2021 cuando Kass decía zanja y Boric decía no hay ser humano ilegal, migrar es un derecho. Eso le llamo yo polarización ideológica, ¿cierto? No sé, pues Kass o Boric, saquémoslo para poner una caricatura. Si alguien dice aborto permitido hasta los 8 meses y el otro dice aborto prohibido desde la primera cita. O sea, como que ya no pueden estar más en la antípoda desde el punto de vista ideológico. Yo lo que veo ahora no es eso, en Chile, al menos.
Veo que hay bastante más consenso programático. Los 8 candidatos, el más blando dijo alambre púa en la frontera. Jara no dice todes, ni plurinada, ¿cierto? Su primera franja aparece con un dron en la... y el mismo Kast también, Castellano habla de eliminar el ministro de la mujer, o sea, creo que hay mayor convergencia programática, pero con la misma polarización afectiva, no más comunista, ¿cierto? Como que la idea de que el otro al frente hay un monstruo moral, ¿cierto? Yo creo que eso hoy día está siendo más problemático para la democracia. Así que yo reafirmo, creo que el compañero Blumel ahí atrás, yo reafirmo la vocación de acuerdo, ¿cierto? de construir, esto creo que no lo dijo nunca Piñera, y todos, ¿cierto?, crecen con el tiempo, ¿cierto?, especialmente como terminó todo, pero yo creo que hay que construir con el otro, no contra el otro. Hay que tratar de construir puentes y no dinamitarlos. Creo que de eso se trata el arte de la política. Sin ser ingenuo respecto del rol que juegan los conflictos y sin ser ingenuo respecto de que en las campañas uno trata de subrayar las diferencias, ¿cierto? Creo que tenemos que tratar de construir un país donde todos nos sintamos más o menos parte del mismo... Iba a decir el mismo equipo, estoy haciendo una campaña. Mal, no. La franja le falta un rato todavía. Pero ese es el punto, ¿se entiende la idea? Muchas gracias, Cristóbal. No sé si alguno quiere decir algo. Les tengo también unas preguntas, así que... ¿se puede como...? Sí, por Se puede supuesto. meter la cuchara. La cuchara, sí. Lo que pasa es que a mí con toda la discusión, digamos, que está muy presente del tema de los consensos, digamos, se me viene a la mente siempre algo que por lo menos para mí fue muy interpelador, que son las primeras páginas de Tras la Virtud del libro de McIntyre, donde él describe la complejidad que tenemos hoy día para comunicarnos desde un punto de vista ético, moral, político, digamos, porque las palabras hoy día significan algo distinto para todos. Yo creo que el ejemplo arquetípico en Chile es la palabra dignidad. Yo invoco la palabra dignidad para decir muerte digna en el caso de la eutanasia, o al revés, para decir que las personas, digamos, lo digno serían que vivieran su vida hasta el final, o claramente el término en que quienes defienden la vida usan la palabra dignidad de cara al tema del aborto no es el mismo en el que se usa en el otro sentido, etcétera, etcétera, y pasa así con muchas palabras. La palabra derechos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hemos llegado a una situación en donde, y yo creo que claro, en distintos momentos de la política internacional eso se nota, en donde no sé si es, o sea, quiero creer que sea posible, pero cuesta mucho el seguir sosteniendo la idea que decía Cristóbal delante, esta idea como el consenso traslapado, cuando ese consenso traslapado puede fundarse, como decía Maritain a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en esta idea de que nos pusimos de acuerdo en las palabras, en los contenidos, pero no en los fundamentos. Y eso puede durar para un rato, eso, digamos. Pero eventualmente, a medida que las diferencias de fundamentos vuelven a aparecer, y es natural que lo hagan, a pesar de Ronald Reno, ¿cierto?, en un libro hace poco que se llamaba El retorno de los dioses fuertes, hablaba de esta idea de que también post Segunda Guerra Mundial había una suerte de agenda de desencantamiento del mundo, que ojalá todos bajáramos un poquito las pasiones respecto a las cosas que nos importan y que más bien dejáramos esas discusiones para el espacio de lo privado. Pero creo que sin duda, si McIntyre tiene un punto en esto, complejiza, digamos, nuestra posibilidad de esos consensos como nos gustaría, ¿cierto?, de largo plazo, bien contundentes, etcétera, etcétera. Oye, yo sí que quiero agregar una cosa. Yo creo que en el tema de los consensos, y voy a hacer una obviedad primero, pero no son los consensos en sí mismos. O sea, uno no es partidario de los consensos porque le parezcan buenos los consensos. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, las diferencias de fundamento que tú dices que vuelven, José Ignacio, a aparecer, yo creo que son parte de la vida en sociedad. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que a algunos les podrá, a mí me parece fantástico, pero hay gente que le podrá parecer no tan fantástico. Existen legítimas formas de vida diferentes. Y digo legítimas, estoy dejando fuera las que no lo son, pero legítimas. Entonces, la pregunta no es si vamos a intentar construir consensos o no, sino que cambiamos la palabra, si no queremos llenarla, vaciarla de sentido, pero de alguna manera tenemos que convivir, ¿verdad? Y eso es lo que yo planteaba también en mi primera presentación y que es un desafío, que es cómo volvemos a encauzar los conflictos y las controversias que son propias de la naturaleza humana. Y yo creo que una mala idea
es sustituir un sistema por el otro. Es decir, mira, nos fuimos hacia una esquina, entonces ahora lo que toca es volver hacia la otra. Y en el fondo ahora, lo que vengo yo diría que en una tríada bien nefasta, que es decir, mira, mi convicción es que la única manera de dirigirse al bien común es la mía, y por lo tanto ahora, mientras puedo imponerla por la razón que sea, por mayoría, por voto, lo hago. Eso me parece, desde el punto incluso de vista táctico, pésimo, o sea, no solamente del fondo. La otra, ¿verdad?, es decir, mira, a ver, aquí lo que tenemos que lograr o mirar es una recuperación de un tiempo que no existe, unas ciertas circunstancias que no existen, una cierta nostalgia restaurativa que también me parece que no ha lugar, digamos. Y entonces, en ese contexto, yo creo que por eso yo decía, hay que volver a agregarle complejidad al sistema. O sea, entender que efectivamente las diferencias existen y que a partir de ellas tenemos que construirla. Y respecto de la derecha, entonces, no esta suerte de inocencia, de creer que porque yo quiero que las cosas pasan, y tampoco esa suerte de mirada demiúrgica como de tener un acceso privilegiado a la verdad, sino que la verdad, creo yo, es que la vida en sociedad se construye, y se construye con dificultad. Y eso supone, ¿no es cierto?, una tensión natural. Y por tanto yo creo que esa pluralidad de las derechas que hoy día se ha transformado, y bueno, estamos en un ciclo electoral, eso es parte del juego, digamos, en una tensión enorme, es una ventaja comparativa. O sea, en la derecha deben existir conservadores y liberales, deben existir unas posturas y las otras, en la medida en que sean encausadas en un marco normativo de respeto acordado en común. Y eso creo que puede ser, de alguna manera, la forma más estratégica de ingresarle complejidad al sistema y salir de la simplificación que solo nos pone en los polos. La pregunta que tenía para María José era justamente en esa línea, y lo que me parece que uno se tiene que preguntar o está obligado a preguntarse es qué pasa cuando ese marco común dentro del cual tienen que ir ciertas respuestas parece estar puesto en duda. O sea, son las mismas instituciones democráticas en las cuales uno puede identificarse con la separación de poderes, con el proceso justo, con el reconocimiento de cierta dignidad, en la cual uno está avanzando o está jugando, está ejerciendo la política, y son justamente esas reglas en sus bordes. Nadie la ataca en el centro de esos acuerdos, pero son en los bordes las que tensionan a un lado a otro, ya sea por estos personajes polémicos que llegan al poder y empiezan a tironear las cosas para un lado a otro, o porque se van horadando la misma continuidad de las instituciones. Tú diste un poco un atisbo de respuesta. O sea, cómo ese reequilibrio adaptativo del cual hablabas, ¿cómo se hace para lograr ese consenso, lograr ese acuerdo mínimo sin pasar a llevar las instituciones? Y es una pregunta que puede quedar abierta también para los tres. Yo creo que la revista lo pone, ¿verdad? O sea, la clave son las instituciones. Esa es la clave, porque las personas, los gobernantes, con sus estilos, obviamente pueden venir, cambiar, y por eso la pregunta es si las instituciones, en Estados Unidos y en general, resisten o no resisten, son capaces o no de resistir, digamos, estas irritaciones del sistema. Entonces, en Chile, yo creo que si miramos, por ejemplo, el estallido social, por mirar uno, el problema es que ahí se pusieron en jaque las reglas del juego, las instituciones. Entonces, cuando nosotros miramos la forma de resolverlo, ¿verdad?, a partir del Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución, yo siempre he sostenido que a uno le puede parecer mejor o peor el resultado, la solución, pero obviamente esa es una solución desde dentro del sistema. Es el sistema que resuelve, ¿verdad?, mejor o peor, y por lo tanto me parece un acto no solamente no de cobardía, sino que me parece un acto de valentía y coherencia respecto de, efectivamente, los valores fundantes de la democracia liberal en los que creemos en todos los momentos, cuando estamos en el medio muy cómodo o cuando estamos en los bordes muy incómodos. Entonces, si tú me preguntas cómo, yo insisto, esto es un proceso adaptativo. No creo que hayan balas de plata, no creo que hayan milagros. En esto no existe el buenismo, no existe la voluntad así simple. Existe trabajo, existe gestión, pero también existe entender que la política no puede ser reemplazada por la técnica y que la política exige esta difícil gestión del disenso, y las instituciones tienen que estar firmes y que tenemos que cuidarlas todo el tiempo. Esto no está garantizado, hay que ir
preocupándose, digamos, y eso es una responsabilidad de la política y es una responsabilidad también de la academia y es una responsabilidad, digamos, común en la que todos somos parte. ¿Tú querías decir algo, Cristóbal? Estaba pensando en los consensos, estaba pensando en Meloni justamente. Meloni está haciendo algo interesante en parte porque está apostando a ciertas convergencias existentes en la sociedad italiana. Probablemente sea controversial, ¿cierto? Pero cuando llegan ahora inmigrantes musulmanes y piden sacar los crucifijos de los colegios, esto en Italia es una larga historia, ¿cierto? El caso Lauzi probablemente sea el más conocido, cuando una mamá pidió que sacaran el crucifijo porque ellos eran ateos, ¿cierto? Y llegó a la Gran Cámara Europea. ¿Y qué es lo que dice Meloni? Dice, nosotros somos una nación cristiana, a propósito de los fundamentos prepolíticos, culturalmente cristiana, ¿eh? Como que la metafísica la deja un poco de lado, pero le habla a dos mundos. Le habla al mundo cristiano y le habla al mundo secular. Le habla al mundo cristiano en una dimensión más nacional popular, tipo Erdogan, hablándole, ¿cierto?, a los... y le habla a los seculares en un registro cosmopolita progresista, porque el islamismo es visto como una doctrina que va contra la igualdad de género, ¿cierto? Entonces es capaz igual de encontrar ciertas convergencias. A mí me parece que lo que le está faltando hoy día al próximo presidente de Chile, que probablemente sea José Antonio Kast, es buscar el registro en el cual nos podamos todos encontrar, y probablemente por razones distintas, no pienso en un consenso en el sentido de que todos por las mismas razones abracemos la misma política, sino quizás por distintas razones. Eso creo que todavía no ha ocurrido. Me ha costado verlo como el presidente de todos los chilenos. Todavía lo veo más bien como el líder de una tribu que cree que los que están al frente son todos octubristas. Y eso creo que es complejo, porque seguís más o menos en la misma dinámica, po. Es como una carrera armamentista. Los que se van ahora para la casa el 11 de marzo también van a quedar con sangre en el ojo. Si esto de la carrera de quién es la peor oposición siempre puede seguir escalando, ¿cierto? Cada día puede ser peor, como decía. Entonces me parece interesante ver quién le pone el cascabel al gato, ¿eh? A propósito del cristianismo. ¿Será José Antonio Kast el que diga, yo pudiendo dilapidar a la adúltera, me guardo los peñascos en el bolsillo? Eso me parecía muy interesante de ver, como quién cambia el registro de la conversación. Hoy día lo veo muy difícil, ¿cierto? Pero me tapa la boca, ¿cierto? O sea, se gana todo. Así como se lo ganó Boric para gran parte de la sociedad chilena, ¿cierto? Más allá que muchos pueden estar de acuerdo o no en desacuerdo con cómo lo ha hecho, me parece que ha tratado de posicionarse accidentadamente y todo como presidente de todos los chilenos, quizás por el guaracazo del 4 de septiembre. Me gustaría pensar que Kast también aprendió del guaracazo del menor entidad, el terremoto, digamos, pero del 17D. Y quizás la distinción interesante que podríamos meter el otro día, un ayudante sobreeducado que tuve ayer en un curso me dijo, Cristóbal, la distinción ya no es entre conservadores, liberales y socialistas. Me dijo, es reaccionarios, conservadores, reformistas y revolucionarios. Y no sé qué autor citó, pero era cuatro bandas la cosa. Y me interesaría ver si es que Kast, Kaiser, Matei, todos de alguna manera tienen que de alguna manera poner encima cuál es su... Yo veo a Trump más en un proyecto reaccionario, no en un proyecto conservador. Quizás Kaiser también, ¿o no? Kaiser lo veo como muy reaccionario en el sentido de que quiere rescatar la civilización occidental, judeo-cristiana, el derecho romano, dijo el otro día, como que se fue en esa volada como media civilizatoria. Si Kast se posiciona en la tradición conservadora, yo creo que es perfectamente factible desarrollar un diálogo con la tradición reformista. De hecho, Velasco, por ejemplo, ya no se denomina como un liberal, dice que él es un reformista. Pero es interesante, y el revolucionario, por supuesto, ya está en otra tecla, ¿cierto? Es que está fuera de las reglas del juego. Claro, o cuestionando las reglas del juego. Como diría nuestro amigo que ya no está con nosotros, ¿cierto? Schoenberg, el pensamiento utópico a veces arrastra con todo, ¿cierto? Pone el contador en 50 kilómetros en cero, y eso es difícil, pero con el reaccionario también, es tremendamente difícil. Entonces es interesante ver tanto el proyecto de Trump como el de Meloni, todos estos proyectos que
serán derecha tradicional recauchada, serán derecha populista radical, no sé ya a esta altura. Pero esta cuestión interesante, son más bien reaccionarios, quieren volver atrás, ¿cierto? A un pasado teóricamente glorioso, ¿cierto? O son más bien conservadores, en el sentido de que valoran la tradición, por supuesto, pero entienden que también es posible encontrar acuerdos con el mundo reformista. Eso es interesante como desafío. Ahora, si gana por 25 puntos, se le va a olvidar todo. También tengo una pregunta para que nombrar ministro. Es que todos se enamoran de su diagnóstico dependiendo de cuánto... La diferencia puede ser peligrosa en ese sentido. Bueno, pero para José Ignacio también tenía una pregunta que tiene que ver con esto, con la deriva del mundo conservador, en la cual José Ignacio decía que se identificaba. Y efectivamente la deriva de los últimos años, que en la cual se enmarca el triunfo de muchas de estas figuras, tiene que ver también con el arrinconamiento, la deslegitimación de ciertos discursos, ciertas posiciones del mundo conservador, que ya sea por el lenguaje progresista, por el lenguaje de los derechos, como decías tú, se arrincona como algo que no está dentro del marco del consenso democrático. Tú te hacías la pregunta sobre cómo se puede reivindicar ese lenguaje. ¿Es simplemente diciendo que el conservadurismo también tiene un derecho de ciudadanía, que tiene el derecho a existir, a estar presente? ¿O hay también un camino político en el cual ese conservadurismo puede también, por ejemplo, encontrar un acuerdo con cierto reformismo? Quizás no son tan opuestos como una clasificación así inicial podría pensarlo. ¿Qué opinas tú? A ver, lo primero es que es bueno escuchar, digamos, que se haga esta distinción entre los distintos liderazgos que hay dentro de lo que se ha llamado las nuevas derechas, digamos. Porque yo creo que algo que está quedando muy claro acá es que Trump no es lo mismo que Meloni, ¿cierto? Y Meloni tampoco es lo mismo que Bukele, por decirlo así. O sea, hay enormes diferencias, por más que uno lo suele encapsular dentro del mismo fenómeno. Dicho eso, yo creo que puedo responder tu pregunta con una pequeña anécdota. Una vez estuve en una charla con una gran intelectual de la centro derecha chilena, cuyo nombre me voy a guardar para que esto no suene a pelambre, pero ella me decía, estamos hablando de los 30 años, ¿ya? Y ella me estaba hablando de lo exitoso que habían sido en distintos ámbitos, de los cuales, por supuesto, yo comparto, pero yo también le hice ver, dado que con ella compartíamos el catolicismo, digamos, decirle, oye, igual hay algunas cosas que desde esa perspectiva, mira, en estos 30 años hay algunos retrocesos. Claro, problemas, digamos. Uno de esos, que es un tema que a mí me interesa bastante, tiene que ver con el tema de la tasa de natalidad, por ejemplo, ¿cierto? Que es un fenómeno, por supuesto, bastante mundial. Si decía, ¿cómo podemos aproximarnos a ese problema desde la perspectiva, ¿cierto?, de un conservador católico cristiano involucrado en política? Y ella me decía, sí, lo que pasa es que tú puedes efectivamente tocar ese tema en la arena pública, pero tienes que hacerlo desde argumentos económicos, me dijo, ¿cierto? Porque tú tienes que dar argumentos que sean entendibles por todos, ¿cierto? Argumentos, la razón pública, por decirlo así, ¿cierto? Y a mí la verdad es que esa respuesta me hizo bastante ruido. De hecho, yo creo que ni siquiera, y aquí que yo creo que Cristóbal me puede corregir, yo creo que ni siquiera Rawls decía algo tan, digamos, así de tajante, digamos. Yo me acuerdo haber leído alguna vez donde Rawls decía esta idea de, no, usted también puede invocar argumentos, ¿cierto?, de su doctrina omnicomprensiva, de su propia visión de la vida buena, en la medida que igual, como decía Habermas, igual trate de traducir alguna de esas cosas a un lenguaje que sea más o menos entendible por todos. Y hace poco, esto ha sido en abril, mayo de este año, el Centro de Estudios Horizontal, no sé si habrá alguien aquí que trabaja ahí, esto lo digo Varios infiltrados de Horizontal. Varios infiltrados de Horizontal. A modo de una sana diferencia, simplemente. Había un artículo que se llamaba así como ¿por qué la tasa de natalidad es un problema para el crecimiento económico? Una cosa así, ¿cierto? Y yo me metí a leer el artículo, y el artículo decía, bueno, si dejan de nacer niños, digamos, vamos a tener un problema de recambio de fuerza laboral, y eso va a generar problemas del crecimiento económico, pero en verdad ese problema igual se puede resolver con estas otras alternativas, digamos. Entonces yo terminé de leer el documento y no me quedó claro, efectivamente, si es que la tasa de natalidad era un problema o no era un problema en razón del crecimiento económico. Y por supuesto que, independiente de que así sea, esas no son las razones por las cuales alguien tendría un hijo, evidentemente, ¿cierto? Nadie diría, uy, chuta, los puntos del PIB están bajando, o de que...
En fin, lo que quiero decir en el fondo es que el formar familia, el llamado a formar familia y toda la significancia, digamos, que tiene para los cristianos, pero también, digamos, seculares de inspiración cristiana, podríamos decir, implica necesariamente entrar a la arena pública con argumentos que parten desde una concepción de la vida buena. Y yo esto no lo digo a crítica tanto al liberalismo o a los liberales que están dentro del sistema político, digamos, sino que también es una crítica más bien para los conservadores que a raíz del consenso de los 90, esto lo dice Denín también, como que se compraron la idea de que estas causas que a nosotros nos importaban se iban a cuidar, entre comillas, solas, digamos, ¿cierto? Como que bastaba con ajustar la democracia liberal para que todos, digamos, tuviésemos caminos institucionales para resolver nuestros problemas y mientras nosotros en la vida privada siguiéramos realzando esta importancia de estos objetivos, digamos, razonables o que son vistos como razonables por un cristiano, iba a seguir así. Y eso no fue así, digamos, en muchos aspectos. Y se nota en el debilitamiento, digamos, de la creencia respecto a varios valores que antes eran considerados parte de este consenso, entre comillas, que teníamos entre liberales y conservadores y que los tuvo y nos tiene, entre comillas, aún, ¿cierto?, en distintas formas, haciendo política juntos, ¿cierto? Y termino diciendo lo siguiente, que es que yo siento que también, y acá sí también, si esta sí es una crítica más hacia el mundo liberal en el sentido político, por supuesto, o sea, en el sentido de visión de la vida buena, ese tiene que ver justamente con esta distinción, ¿no?, entre el liberalismo como doctrina no omnicomprensiva, es decir, las reglas del juego, y cuál sería el liberalismo como doctrina comprensiva, ¿cierto? Como una cierta visión de la vida buena, la autonomía individual, cierta visión de lo que son los derechos, etcétera, etcétera, que compite con otras visiones de esos mismos asuntos, ¿cierto? Y me da la impresión de que muchas veces y este es un término que se ha vuelto muy común en el último tiempo de usar, que es de referirse a ciertas convicciones conservadoras como iliberales. Cuando yo tenía entendido, puedo estar equivocado, digamos, que lo iliberal era más bien para que no se atenía a las reglas del juego, o sea, es decir, al liberalismo como político, exactamente. Y yo escuché, por ejemplo, hace poco a Carlos Peña, bueno, no hace tampoco, esto ha sido como en diciembre, digamos, sí, en Tolerancia Cero, donde calificó ciertos proyectos políticos chilenos como iliberales, y cuando definió lo iliberal, se fue a lo de arriba, diciendo, bueno, son proyectos que no respetan la libertad de expresión, que quieren, no sé, leyes de controles de medios, que no quieren dejar competir a otros en las elecciones y cosas por el estilo, y yo me quedé esperando y decir, bueno, pero... Y después la crítica como o a los retrocesos en el diario conservador. Y yo decía, bueno, pero entonces ¿en qué plano estamos hablando? ¿En el de la democracia liberal como reglas del juego? ¿O más bien me está tratando de expresar su animadversión o su desacuerdo con cosas que son más bien de concepción de la vida buena, ¿cierto? Y yo creo que esa distinción... de repente hay, creo que un abuso de ese lenguaje en el que hace que muchas veces... algunos conservadores, y a lo mejor pueden estar equivocados en esto, reaccionen, sean más reaccionarios que conservadores, ¿cierto? Ante la situación, digamos, de la comunicación política. Sí, no, le quería decir que yo estoy completamente de acuerdo con eso, que creo que a veces nos confundimos en ese sentido, no todos, en el lenguaje. Lo que yo creo que se le pide desde el punto de vista liberal políticamente a un gobernante es que deje la estantería más o menos intacta. Independencia de la judicatura, separación de poderes, Estado de Derecho, libertad de expresión, que la oposición puede hacer su pega, la prensa libre, cosas bastante centrales, pero el contenido con el cual ese gobernante y sus mayorías doten a ese gobierno es cosa de las mayorías democráticas, que yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con Boric por el litio, por el CAE o el FES o cualquier cuestión, pero si termina su gobierno y entrega la banda y los pilares del sistema democrático quedaron intactos, impecable. ¿Qué más pedía? Si la democracia no es romántica, se avanza en zigzag, es trabajosa, y lo mismo respecto de José Antonio Kast. O sea, si la pregunta en Chile, menos mal, es ¿a quién le va a entregar la banda en 4 años? No si es que la va a entregar. Yo no me pregunto si es que Kast va a entregar la banda en 4 años más. Como que no se me ocurría preguntarlo. Y por lo tanto trato también, a propósito de cristianismo, trato de aplicar caridad interpretativa cuando él habla de gobierno de emergencia.
¿cierto? Cuando él habla de gobierno de emergencia, una posibilidad es interpretarlo como no voy a dar la batalla cultural tipo Agustín Laje, sino que me voy a dedicar a crecimiento y orden público. Perfecto. Quedó notificado que eso es lo que él entiende por gobierno de emergencia. Y hay otros que lo interpretan como estado de excepción constitucional permanente. Que claro, ahí la estantería empieza a moverse un poco. Yo lo interpreto más como lo primero porque no tengo por qué desconfiar, digamos, de lo que me está diciendo. Entiendo los segundos que tengan miedo de eso también, pero estoy de acuerdo contigo. Si es que desde el punto de vista liberal, políticamente hablando, alguien quiere llevar adelante un proyecto con ciertos, ¿cómo se llama?, tintes conservadores en lo ideológico y tiene las mayorías para hacerlo, por supuesto que no me parece que sea un retroceso democrático que el día de mañana se pasen ciertas leyes con las cuales yo no estoy de acuerdo. Me parece que poco democrático de mi parte sería. Volvimos a los consensos. Sí, pero yo déjenme agregar una cosa de alguien que ha contribuido a la natalidad, porque yo soy de las que tengo 7 hijos. Entonces, he contribuido a la natalidad. Voy en la primera. Ya, he contribuido a la natalidad. No, lo quiero decir, Sí. o sea, desde una persona que es conservadora y que es religiosa. O sea, no quiero que alguien lo saque del contexto que es, por eso lo digo, ¿verdad? Pero yo creo que, primero, lo conservador es completamente democrático, o sea, completamente democrático en la medida en que se mueva en las reglas de la mayoría, en la regla de la democracia liberal, y por lo tanto es imposible de ser calificado como algo iliberal o como retroceso civilizatorio, que debe ser uno de los conceptos que más detesto Estoy de acuerdo de la contigo. vida pública. Pero, y aquí es donde está el pero, ¿verdad? Desde esas convicciones que yo comparto, no creo que sea la única forma legítima de vivir. Y por lo tanto, tengo 2 obligaciones. Yo como católica y como conservadora en muchas, digamos, categorías. Yo no me carga esa categoría, pero me la ponen y estoy encantada que me la pongan. No tengo ¿Tú te ningún problema. definiste como conservadora? No, a mí me define la gente como conservadora porque soy una persona religiosa, católica, tengo 7 hijos, estoy en contra del aborto, contra la eutanasia. La gente me está ¿Eres bien. una persona religiosa? Yo muy Me desayuno. desayuna. Bueno, pero lo Tiene que quiero conversar decir más en la universidad. es que no ha estado muy unido a la pandilla. Ha estado haciendo podcast. Bueno, oye, no, pero el asunto es que para una persona conservadora también hay una obligación. Y es que traducir su visión de la vida en valores de aplicación común. O sea, yo tengo derecho democráticamente a participar y a entender la visión de la familia, del ser humano, de una manera, por supuesto que sí. Pero no desde un punto de vista religioso. Bueno. Entonces tengo que hacer una traducción, digamos, a valores comunes, desde donde yo, usando los marcos de la democracia liberal y de la mayoría, y por lo tanto los asumimos así, hago un ejercicio exigente y no creo o impongo mi manera de ver, porque es a mí la que me parece la correcta. Sí. Yo creo que ahí hay un desafío hacia los 2 lados, porque el desafío no es solamente el juicio hacia lo conservador, sino que es un desafío también en el otro sentido. ¿Puedo responder? Sí. O sea, en verdad, de acuerdo en varias cosas, en verdad. Sí, es que mi autocrítica, digamos, hacia el mundo conservador es que bajo ese paraguas que nos da Rawls, digamos, de decir, no, usted sí puede hablar en términos religiosos, pero además tiene que hacer el ejercicio de traducción. Uno mira el debate sobre, para que lo llevemos a... Pueden ser los temas morales, los llamados temas morales, si es que queremos incluir la natalidad ahí, pero también lo podríamos llevar a temas culturales como lo es la migración, que también tiene esa beta, en donde más bien nos quedamos solo en lo segundo. En la traducción, en la constante traducción. Y lo que pasa con el tema de la traducción es que eso supone que existen algo así como argumentos entendibles o traducibles para todos, digamos. Y hoy día, y aquí vuelvo a MacIntyre, es tanta la proliferación de formas de la vida buena que para poder hablarle todos habría que hacer varios ejercicios de traducción en distintos tonos y en distintas palabras, digamos. Me parece que
católico cristiano que apunta a interactuar en política debiese tener menos complejos, que en todo caso esto no es una cuestión de hace poco tiempo. Uno lee los discursos de Abdón Cifuentes en pleno siglo XIX, estoy hablando de 1860 y algo, y Abdón Cifuentes, que fue uno de los grandes fundadores de instituciones católicas en Chile, incluyendo la Universidad Católica, se quejaba de que los católicos se acomplejaban siempre y no tenían la voluntad de traducir, o sea, de exponer sus argumentos en la arena pública. Y además yo creo que eso tiene una razón de ser, que es que también hay muchos católicos, por ejemplo, que uno se enfrenta bastante, o cristianos en general, que a lo mejor por confusión o porque son católicos culturales o cristianos culturales, están a favor de ciertas cosas que en teoría, por un tema doctrinario o de canon, digamos, de la iglesia, entre comillas, son, digamos, inmorales, ¿cierto? Y a mí me pasó hace muy poco en un debate de radio conversando con una persona que trabajaba en la Universidad Católica, donde él me decía, oye, pero José Ignacio, tú eres católico y la eutanasia es un tema de compasión, ¿qué más católico que eso? Me decía, ¿cierto? Y yo escuchaba esto y decía, aquí no me va a bastar un simple ejercicio de traducción, voy a tener que ir bastante más atrás, en el fondo, si es que tuviera el tiempo para poder conversar con esa persona, entender bien cuál es la antropología cristiana y cómo desde ella se responde ante ciertos debates, digamos. Entonces, de acuerdo con lo que dice María José, el ejercicio de traducción es importante, es relevante, pero ya también Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en un libro bastante famoso que es Introducción al Cristianismo, que sacó en los años 60, decía en las primeras páginas que quizás en ese exceso de ejercicio de traducción parece ser que los católicos habíamos perdido más que ganado, desde el punto de vista de la influencia de nuestra fe o de la expansión de esa fe. Y yo no sé si es que tiene absolutamente razón, pero al menos me hace cuestionarme y decir, quizás tengo que intervenir en la arena pública con menos complejo, pero sin dejarse el ejercicio de traducción también. Oye, perdón, necesito decir algo. O sea, es una necesidad, es una necesidad. Yo veo un problema bien importante en lo que tú estás diciendo, José Ignacio, porque sin decirlo, estás distinguiendo entre los católicos buenos y los malos. O sea, los que son buenos católicos y los que no son buenos católicos. Y a mí eso me parece muy complicado. Segunda cosa, creo que estás reduciendo la religión a normas. Y la religión es mucho más que normas. O sea, los que somos católicos, en la religión, o sea, el Antiguo Testamento fue superado ampliamente. Y lo tercero es que pensar en esa traducción o trabajar en esa traducción no tiene nada que ver con falta de convicción o con falta de identidad. No dije eso. Entonces, ojo, porque hay que tener cuidado. O sea, ¿o es legítimo tener maneras de vivir? Por supuesto que sí. Es legítimo ser religioso, ser y católico, la religión que sea, da lo mismo, obvio. Pero es muy peligroso cuando eso se transforma en una manera de certezas que te ponen por sobre el resto y que tú quieres o crees que es la única manera de vida buena. Y creo que eso democráticamente es muy complejo. Sí, lo que pasa es que, a ver... pero yo creo que eso es como para otra revista. Yo creo que aquí ya gata. No, pero le podemos dar 2 minutos para cerrar. El año pasado, para quienes lo quieran revisar, está en YouTube. Yo en esa época trabajaba todavía en la Fundación Jaime Guzmán, organizamos un conversatorio para conmemorar los 20 años de lo que fue el diálogo entre Habermas y Ratzinger, y elegimos a 2 representantes más o menos de líneas parecidas de pensamiento, y fue con Carlos Frontaula y Carlos Peña, digamos. Y Carlos Peña, que para muchos a veces hace explicaciones del catolicismo que son mejores que las que los mismos católicos logran hacer, decía esto de que el católico, digamos que como tal, digamos, y aquí yo no quiero poner como en el clivaje de los verdaderos o los no verdaderos, pero es cierto que frente a determinados temas que están en el debate público, por eso me estoy refiriendo a eso y no, digamos, a la experiencia católica en general, que implica también un sinfín de virtudes, estoy de acuerdo contigo en eso, podría implicar, si uno se atiene a ese canon, digamos, en esta institución que es jerárquica y por tanto, digamos, uno debería, entre comillas, atenerse o al menos tener consideración con él, se produce una tensión, decía, como entre esta visión como revelada, digamos, y efectivamente la sana tolerancia que demanda el participar de una democracia liberal. Yo creo que los conservadores en ese sentido han pasado esa prueba, al menos yo lo veo así en Chile, de
no imponer, sino de buscar justamente dentro del debate y la discusión exponer nuestras visiones, y no creo que sea un ejercicio de cobardía para nada el hacer la traducción. Yo simplemente trato de decir que ambas cosas son complementarias. Dicho eso... Me quedé asustado con la batalla cultural, ahora creo que sí la van a dar. Sí, yo también me quedé súper asustada. Yo creo que esa visión se traduce políticamente, o sea, por salir de la discusión religiosa. Pero Pero cuando tú dices, ¿cuál es la diferencia entre el Partido Republicano y Chile Vamos? Esa es la diferencia. Pero es una... Y buena o mala, o sea, está bien, pero esa es la En todo diferencia. caso, yo creo que esa es una diferencia. Esa es una diferencia, no con todos Chile Vamos. O sea, yo creo que en Chile Vamos hay No, está bien, podemos hacer los matices, pero en el Sí. grueso, si tenemos que mirarla así, los dos proyectos políticos legítimos, democráticos, Sí. válidos, por supuesto, tienen diferencias. Yo Pero- creo que esa es una, central. Yo creo que el punto es el siguiente, que es el de poder aproximarse a la arena pública para promover tus posiciones y tratar de convencer con ellas es lo natural de la democracia liberal. No creo que haya algo per se... de hecho, no es excluyente, es No, todo lo obvio. contrario. Es entrar al debate y hacerlo, digamos, en este sentido que por una parte reivindica la propia concepción de la vida buena, porque por algo uno la escribe. Cree que en el fondo que hay una visión de bien, digamos, que comparativamente con la otra puede tener un cierto grado, digamos, de mejor influencia en el bien común. Por eso uno la defiende con tanta... Pero al mismo tiempo acepta la importancia de hacerlo en este clima, digamos, de debate y respeto, obviamente. Tengamos una consideración cristiana con este moderador Sí. que está acá Por supuesto. mirándolos hace muchos minutos la conversación podríamos Más encima seguir, me quedé yo con el pero, papelito, o sea, pero oye. queremos volver, porque como esto es el lanzamiento de la revista y estamos sobre la hora que tenemos que cumplirla férreamente, la conversación es muy interesante, tiene mucho que ver con el modo en que comprendemos la democracia y nuestras instituciones, pero quería que termináramos volviendo a la revista para que en un minuto de cierre ustedes puedan también recomendar uno de los artículos, invitando a la gente a discutir, o sea, a suscribirse, a comprar la revista, porque además todos estos temas nosotros los venimos tocando en Punto y Coma hace mucho tiempo. La diferencia entre Meloni, Trump, Bolsonaro está en Punto y Coma 10, que la encuentran disponible. La noción del concepto de límite y una reflexión acerca del conservadurismo está en Punto y Coma 6, así que ustedes podrán encontrar todas estas discusiones en los números anteriores de la revista, pero no queríamos terminar sin darles un minuto de cierre a cada uno para que volvamos a nuestros consensos y los acuerdos de que esta revista invita a reflexionar. Cristóbal. Para volver a Trump y hacer un paralelo, Trump apenas asumió, una de las primeras cosas que hizo fue decir que las mujeres trans ya no competían más en deporte, ¿cierto? Que los trans no competían más en deporte de mujeres, ¿se te acuerdan? Y la gente lo celebró mucho porque era parte de lo que la gente que votó por Trump quería. ¿Ustedes saben cuál fue el último spot de Trump antes de la elección? A propósito de si es cultura o economía. El último spot de Trump en los estados swinger fue un spot en el cual un inmigrante ilegal cruzaba de México a Estados Unidos, se iba en cana y en la prisión pedía un cambio de sexo que era pagado con los dineros de los contribuyentes. O sea, juntó en una historia todos los fantasmas, ¿cierto?, del mundo, como todo lo más woke, inmigración, trans, impuestos, por supuesto, en una pieza, ¿cierto? Y parece que fue, y toda la gente decía, esto es ridículo. Bueno, no, parece que fue relativamente efectivo. Entonces, el paralelo sería como si en Chile el ministro de Educación eventualmente José Antonio Caz, lo primero que hiciera fuera sacar los libros del MBL de las bibliotecas públicas. Es por poner un paralelo, como decir, pero ¿se entiende más dónde vamos con batalla cultural? Eso sería más o menos el símil. Y me parece interesante ver si lo va a dar o no, porque yo era de la teoría, quizás errónea, de que Cast había hecho las paces con el proceso de secularización cultural de la sociedad chilena. Puedo estar equivocado. Me parece que es interesante saber si eso es así o no. En los hechos, o sea, en los hechos la sociedad chilena se ha secularizado, probablemente la que más se ha secularizado en el mundo, junto con Estados Unidos. Entonces me parecería interesante ver si es que lo acepta como un dato dado o va, digamos, a revertir eso. Y ahí me parecería interesante verlo. Y para terminar, quiero recomendar el artículo de la revista de Asunción Poblete, creo que no la conozco y por lo tanto recomendar a Josefina Arao a esta altura es como, bueno, obvio, ¿cierto? Entonces, o Daniel, entonces me parece bueno recomendar a alguien que no había
había leído, porque me acordé de Nietzsche, esta idea de el odio creador de amor nuevo, ¿cierto? El resentimiento destituyente, como diría nuestro colega Rodrigo Carmi, ¿cierto? Tiene que dar paso después a que hagamos algo con eso, no puede ser pura rabia, hay que tratar de hacer algo productivo con esa rabia después, y bueno, nos fuimos muy capaces nosotros en los procesos constituyentes de crear un amor nuevo, quedamos con el puro odio, y me parece muy interesante este artículo porque básicamente se hace esa pregunta, el resentimiento que hace que Trump esté ahí arriba, ¿genera un proyecto positivo? Y por eso me interesa mucho la coalición de intelectuales que está desde distintos lugares, Vermule, ¿cómo se llama? Dinen, o estos más como libertarios tecnológicos tipo Peter Thiel. Me interesa ver cuál es el sustrato intelectual que se forma en torno a eso, y también pensando en si en Chile un eventual gobierno de Kast también va a tener algo así como un cinturón intelectual que esté pensando no en solamente ser antioctubrista, sino en proponer un proyecto y que salga de los pasillos de Alameda 340. Bueno, no puede ser puro derecho en la Católica, por cierto, quiero saber, me gustaría saber ahí si es que va a haber algo más. Puede haber algo de ciencia política también de la Católica. María José. Que es bastante hostil, debo decir. Bueno, depende de que lo que encontremos hostil. Lo sé por experiencia sí. propia. Oye, yo creo que no, simplemente yo quiero cerrar diciendo que me parece que la lectura de esta revista, y partí diciendo lo mismo, ilumina mucho la discusión de la política chilena hoy, y muy particularmente de las derechas. Y yo creo que estamos a 3 semanas, no sé qué cantidad de días, de una elección relevante, y una elección relevante en las derechas, y entonces creo que ponderar con estos otros argumentos las posibilidades, los riesgos digamos, los escenarios que vienen hacia adelante es muy relevante. Y creo que la revista, y aquí es donde voy a recomendar, distingue muy bien entre lo que es un proyecto político y lo que es un proyecto electoral. Y yo creo que muchas veces esa confusión es una confusión muy negativa. O sea, hay estrategias o proyectos que consiguen votos y los consiguen, con mucha fuerza, pero muy probablemente esas estrategias son las mismas que después dificultan infinitamente el gobierno. Y al no poder gobernar, entonces todas las expectativas que se levantan en una elección presidencial se convierten en frustración, y lo que podemos ver es un ciclo, ¿verdad?, como el que hemos visto, de oposicionismo permanente, donde nos guste o no nos guste, digamos, avanzamos hacia un escenario que yo creo que es no solamente no democrático, sino que no es el escenario que queremos para el país. Entonces, hay 2 artículos. Uno, estaba pensando el mismo que recomendó Cristóbal, que se llama Destruir para construir, es decir, esa sensación de que hay que refundarlo todo permanentemente, da lo mismo a quien le toque, pero está. Y la otra es la entrevista que hace Guillermo Pérez, que está aquí, que lo mira desde el punto de vista de la izquierda, que creo que también es bien interesante, porque ese mismo fenómeno, digámosle wokismo, digamos progresismo, que desde la derecha nos sale tan fácil mirar a la izquierda, creo que nos pasa un poco, para ser bíblica, nos cuesta un poco la paja en el ojo nuestro, y nos cuesta mirar cuáles son nuestras derivas, o sea, cuál sería, digamos, nuestra versión, digamos, de ese péndulo que yo creo que no es satisfactorio ni positivo, digamos, para el desarrollo político del país. Muchas gracias. José Ignacio. Bueno, ya mencioné algunos, ¿cierto? El de Jim Badke-Elsen, que realmente me parece extraordinario, lo vuelvo a repetir. Mencioné también el de Josefina Arauz. Podría mencionar varios. Quiero quedarme con el contrapunto entre Francisca Echeverría, que no sé si está acá, y Noah Titelman, del libro de La República Fracturada de Yuval Levin, que entiendo que ustedes también lo tuvieron acá entrevistándolo en algún número pasado de la revista. .10. Ya saben. Ahí, a la mano. Está disponible. La módica suma. Porque me parece que son 2 esfuerzos desde una mirada, no sé cómo se describirá Francisca, pero me parece que es una mirada, entre comillas, en el... Yo entiendo los problemas con la palabra conservador, yo la uso ya porque al final es como la más fácil para identificarse, digamos, pero creo que esa es la mirada de la que habla hacia el fenómeno estadounidense, y la de Noam Titelman, que creo que es un esfuerzo genuino desde el mundo de las izquierdas por tomarse en serio al mundo conservador, digamos, o digamos esta crítica, tanto que no me acuerdo si aparecía mencionada aquí o en otro artículo que hacía Mark Lilla hace varios años atrás, cuando decía que el Partido Demócrata se condenaba a sí mismo cuando hacía política, digamos, desde
estas identidades, digamos, ¿cierto? De hecho, yo creo que aprovecho de recomendarlo también, aunque no está nombrado aquí en la revista. Mark Lilla tiene un libro que se llama La mente naufragada, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, pero que también es un esfuerzo de una persona que probablemente se ubica dentro del liberalismo de izquierdas, de entender a distintos personajes que inspiran, digamos, al movimiento conservador. Habla mucho de Leo Strauss, del mismo McIntyre, que ha sido mencionado acá, cosa que yo no había visto tanto desde ese mundo, y me parece bastante relevante, pero como les digo, también está muy presente en este contraste entre Echeverría y Titelman. Muchas gracias Cristóbal, muchas gracias María José, muchas gracias José Ignacio por estas presentaciones y esta conversación álgida que esperamos que continúe. Y que además yo estoy segura quién fue la persona que te dijo lo de la natalidad y la economía. Las hipótesis las podemos dejar, las hipótesis las podemos dejar para el vino de honor, así que les agradecemos a todos y los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes. Muchas gracias.